ser diferente, que yo no me limitaba a clientes de esa zona, porque Madon está allí. Y luego tener esa visión de que no puedes entrar en un cliente al que tú no le aportes valor. No por no adoptar una tecnología en un determinado momento tú vas a desaparecer, no. Puedes ir más rápido o menos rápido. Lo importante es entender bien la tecnología. Las empresas no viven de la rentabilidad, viven de la caja, del cash flow. Y el cash flow se genera con una buena política financiera. Por eso es muy importante la carrera profesional en el despacho profesional. Nosotros tenemos muy definida lo que es la carrera profesional de cada persona, ¿no? Todos los niveles tienen su carrera, tienen sus niveles y tienen que ir cumpliendo una serie de hitos y de objetivos, tanto de conocimiento como de habilidades, para poder ir creciendo. Nunca he valorado el presencialismo, he valorado la productividad. Porque al final nosotros vendemos horas, es que no vendes otra cosa, vendes tiempo. Y el tiempo es lo más sagrado que hay, ¿no? Porque le dedicamos muchísimas horas, ¿eh? Nuestro invitado de hoy es un compañero del Club de Innovación de Despachos Profesionales que le conozco ya, pues, camino de casi 15 años y he visto toda su trayectoria en estos años y creo que es una persona donde sus reflexiones nos van a aportar mucha visión, mucho futuro, mucho progreso. Es una persona a la que merece la pena conocer. Tiene un despacho profesional como la gran mayoría de vosotros, con esos servicios tradicionales de contabilidad, de laboral, de fiscal. Creo que tiene cosas muy interesantes, a lo mejor como la parte financiera, que no solemos llevar a los despachos profesionales y que también fue uno de sus fuertes en el crecimiento. Y está metido en todos los araos tecnológicos, también hablaremos de tecnología y os dará también su visión. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, José María. Muchas gracias, José Pedro, por esta invitación. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, digo que nos conocemos de hace un montón de años, ¿eh? Muchísimos años, ¿no? Creo que estabas en Boadilla o... No, en Villaviciosa Odón. Allí en un local pequeñito, estabas ahí con los temas financieros. Allí fueron mis inicios, con un local que le cogimos a planta de calle y mi misión en ese momento era una de las que sigo ahora, ¿no? Que era externalizar la dirección financiera de empresas para intentar profesionalizar un poco su parte de financiera, ¿no? De negocio y de estar cerca, sobre todo cerca del empresario, ¿no? Para aportarle valor, ¿no? Nunca pensé en montar la parte de asesoría fiscal, laboral, contable y nóminas. Me costó el ir tomando ese tipo de decisiones, pero por circunstancias de ineficiencias de otros despachos, ¿no? Al final vas tomando la decisión de ir incorporando determinados tipos de servicios que tu cliente te está demandando. Tú venías de la empresa privada, ¿no? Sí, yo he estado 4 años trabajando por cuenta ajena, 2 primeros años cuando me vine aquí a Madrid, ¿no? Estoy hablando del año 96-97, me vine a Madrid, estuve 2 años por cuenta ajena. Luego me incorporé a un proyecto, ¿no? Que es una compañía de desarrollo en el que hacíamos desarrollo web, comercio electrónico. Estoy hablando del año 2000, 2001. Vivimos toda la vorágine del crecimiento de las .com y lo mismo que vivimos el crecimiento, pues vivimos la bajada, ¿no? Y el tema es que la bajada fue prácticamente de un día para otro, ¿no? Ahí éramos un equipo de más de 50, 60 personas trabajando, en el cual yo era socio y llevaba la dirección financiera, ¿no? Ahí me dio un expertise muy grande de lo que eran las finanzas en una pyme, ¿no? Y vivirlo en propia piel, siendo administrador. Bueno, ya te das cuenta un poco de los riesgos en los que uno se mete para tener en cuenta en siguientes futuros procesos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues montamos otra empresa también de medios online, de la cual hicimos un exit, ¿no? La verdad que fue bastante interesante, ¿no? Porque en ese momento lo que era la comunicación, los medios online prácticamente no existían en España, no había ni siquiera un 1% de inversión en medios, y bueno, pues al final hubo una empresa que salimos nosotros y nos compró la compañía, y ahí fui a partir de ese momento cuando estuve otros 2 años trabajando por cuenta ajena, ¿no? Estamos hablando de una época donde la dirección financiera se llevaba a base de Excel, ¿no? Excel, mucho Excel, muchísimo. Tenías el super Excel del sector. Yo tenía un dominio del Excel muy grande, ¿no? Que luego lo he ido perdiendo ese dominio del Excel, pero bueno, estas ganas en la interpretación del dato, ¿no? Sí, no había mucho software, había un poquito software, ¿no? Incluso ni CRM, ¿no? Que me acuerdo en aquella época hablar del CRM era como hablar del futuro, ¿no?
de que era eso, del CRM, de la aproximación, del embudo de ventas, todo ese tipo de incluso de procesos, no, prácticamente eso no existía, ¿no? Eso es lo que al final los desarrolladores es los que te iban desarrollando ese tipo de aplicaciones y te lo iban haciendo prácticamente a medida, ¿no? Bueno, tampoco había OCRs en aquellos momentos. Creo que hemos vivido toda esa transición, ¿no? Todo ese crecimiento lo hemos vivido, sí, eso es. Y una de las cosas que me gusta, primero de tu forma de ser como empresario, es tu gran ambición, ¿no? Siempre eres de las pocas personas que siempre piensas en grande. Sí, bueno, yo creo que sobre todo tener una misión clara, una visión clara, ¿no? Y que no haya límites por encima, ¿no? Puedes crecer y puedes crecer en tu propia compañía o hacer crecer a tus propios clientes, ¿no? En los cuales en muchos de ellos participo también, ¿no? Que cuando ves algún tipo de cliente que tiene algún tipo de algo que te llama la atención, pues siempre es importante intentar apostar por ellos, ¿no? Y en Madon, bueno, pues al final nacimos vendiendo servicios de dirección financiera externa, ahí he conocido muchas tipologías de empresas, he ayudado a muchísimos clientes incluso a tener unos crecimientos exponenciales, también a tener que liquidar las compañías, pero siempre vendiéndonos mucho en la piel del cliente, ¿no? Porque para nosotros esa es la misión principal, ¿no? El estar cerca del empresario, no sé, aportar valor, ¿no? Siempre tomamos la decisión de que si a un cliente en Madon no le puede aportar valor, no es cliente de Madon, ¿no? Por eso no entramos en cliente pequeño o micro, en autónomos no entramos, no tenemos autónomos en el despacho y tampoco tenemos micropymes, ¿no? Que puede ser tiendas o algún tipo de tienda de barrio, de comercio, que al final es muy difícil poder aportarle valor, ¿no? Porque su negocio da para lo que da, ¿no? Entonces, si nuestra misión es únicamente se puede decir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, no es nuestra tipología de cliente. Buscamos un cliente un poquito de más valor añadido, ¿no? Y se nota mucho, ¿no? Cuando hacemos las charlas, los talleres, los congresos, se nota sobre todo en la mentalidad, ¿no? El despacho que está hablando más en el día a día con el autónomo y el despacho que está hablando quizás con esos clientes o algún cliente un poquito más grande, ¿no? Porque son los clientes los que te motivan, ¿no? Cuando tú estás hablando con un cliente que está haciendo operaciones mercantiles, que estás hablando con el director, que le ves ese entusiasmo de seguir creciendo, el de recursos humanos, análisis, eso también te dice, oye, que esto se puede hacer, que estoy todos los días con ese tipo de clientes, ¿no? Es decir, esa mentalidad ganadora se retroalimenta mucho cuando trabajas con ese tipo de clientes, ¿no? Sí, al final nosotros tenemos clientes en los que tenemos varios profesionales trabajando para ese cliente. Y a mí me explota un poco la cabeza cuando hay otros compañeros del sector que me dicen, nosotros tenemos estructurado y este profesional lleva 20 empresas o 20 entre empresas y autónomos. Este otro lleva 50. Para Madon eso no es concebible, ¿no? Nosotros no somos capaces de tener esa capacidad porque realmente lo que comentaba antes no aporto valor al cliente, ¿no? En cambio, a un cliente grande tú aportas mucho valor, aportas esa satisfacción, aportas ese vis-a-vis con el empresario percibe el valor que tú le estás dando, ¿no? Y no ya solo en ámbito financiero, sino que puede entrar en otro tipo de ámbito, como has comentado, en la parte de recursos humanos, ¿no? Ahí entramos también un poco en el análisis, el diagnóstico, el cómo organizarlo, ¿no? De la parte de consultoría que lanzamos hace unos años también, ¿no? O sea, que son clientes que realmente se deben de sentir arropados teniendo un profesional al lado que es su consultor, se puede decir, de referencia o de cabeza, ¿no? Esto es muy importante porque es posible que nos esté escuchando algún despacho que diga, bueno, es que yo trato todos los días con pequeños clientes o porque estoy en tal zona o porque está la casuística que tengo. Perfecto. Pero una cosa es que tú tengas un cliente al que tienes que asesorar y otra es muy importante que tengas la mentalidad de pensar en grande, el pensar fuera de la caja. Es decir, esto es lo que siempre hablamos del entorno, ¿no? Dependiendo cómo sea tu entorno, donde tú te quieras mover, también eso te va a afectar en tu forma. Si tú estás todos los días con pesimistas, al final te vas a convertir pesimista. Si estás con gente que solo está pensando en crecer, o no en crecer a lo mejor, o en la rentabilidad, o en hacer las cosas con más calidad, eso de alguna forma también te va a motivar, ¿no? Entonces yo sí que invito a los compañeros a que más allá de que tengan un cliente A o un cliente B, eso no quita que realmente busque entornos, ¿no? Que esa es la palabra, busque entornos realmente de una mentalidad un poquito más ganadora, ¿no? Eso es.
Al final, de los despachos profesionales hay de mucha tipología de despachos, ¿no? Despacho en el que cuando naces piensas en que no tienes una limitación de clientes. Nosotros nos llega un cliente de 20 millones de facturación y de 200 personas. Para mí ese cliente es fenomenal. Yo sé que le puedo aportar mucho negocio y mucho valor, ¿no? En cambio, hay ese mismo tipo de cliente y algún despacho profesional que no pasa ese tipo de cliente. ¿Por qué? Porque no tiene estructura suficiente como para poder ofrecer alguna tipología de servicio. Y luego lo que es la parte de lo que es esa zona que dices, nosotros nacimos en Villaviciosa de Badón, en un local comercial, que era que si recuerdas estaba en planta de calle, Sí. Pero sí, y ya el cartel que yo tenía puesto en la oficina no ponía asesoría de empresas. No ponía asesoría ni gestoría, no ponía nada. Ponía soluciones empresariales, en grande, soluciones empresariales. Externalización de áreas no estratégicas, ¿no? Porque ese es mi cartel que le pongo todos los años cuando lanzo un comunicado en Madon. Oye, nacimos así, somos diferentes. No somos una asesoría al uso, ¿no? Nos metemos en ofrecer realmente soluciones empresariales a nuestro cliente empresario, ¿no? Y más de uno llegaba allí en Madon preguntándonos qué tipo de soluciones empresariales ofrecíamos. Decía, externalización de áreas no estratégicas. Aquello que no es core de la compañía, Madon lo puede solucionar. Por un lado, con nuestra tipología de profesionales que tenemos en el despacho, pero también podemos rodearnos de otro tipo de despachos boutique con los que colaboramos y con los que trabajamos, y podemos dar una solución integral a determinadas compañías, ¿no? Mira, me alegro que hayamos tratado este tema, porque cuando preparamos los talleres, preparamos el congreso, preparamos muchos contenidos, siempre surge subes mucho el nivel y que haya gente que en el día a día no tiene tiempo y a lo mejor todo esto le parezca como demasiado complicado. Y yo llego a la conclusión de que una cosa es que esto sea complicado y otra cosa es que realmente vamos a entender la complejidad. Que luego esto a lo mejor tú no lo puedes llevar a tu día a día en el corto plazo, no pasa nada, pero lo complejo hay que entenderlo. Porque muchas veces decimos, no, a mí solo dame la aspirina porque tengo dolor de cabeza y no estemos pensando ahora en otra cosa porque es el corto plazo. No, que con inteligencia artificial, muchos despachos dicen, no, yo es que yo ahora estoy con otros rollos del Verifactu. Vale, sí, pero es que a lo mejor esto tiene mayor impacto que un Verifactu, que es algo que al final te vas a acoplar en 4 días, que al final es sota, caballo y rey, con algunas cositas que tienes que saber, pero que al día siguiente a lo mejor empiezas a estar fuera de juego porque no estás teniendo la mentalidad. Entonces, lo complejo hay que conocerlo porque es lo que te da la visión, es lo que te da la mentalidad, es lo que te da el foco. Luego a lo mejor eso tardarás en aplicarlo. Y estas son las cosas que también admiro en ti, porque decía al principio en la entradilla que estás siempre metido en todos los saraos, ¿no? Y yo creo que esto también forma parte de esa mentalidad ganadora, ¿no? El estar, en comprender, el estrujarte el cerebro, el luego llegar al despacho, chicos, no os asustéis, pero esto va por aquí. Yo creo que esto también forma parte de un líder. Bueno, prueba de ello es que tú tienes ya más de 40 personas y has crecido justamente con esta mentalidad, ¿no? Eso es, al final no te tiene que limitar. Lo importante es tener el conocimiento, es saber cuáles son tus capacidades y dónde está tu límite, ¿no? El entrar en clientes medianos, grandes, si tú tienes el conocimiento y tienes el expertise, no hay ningún tipo de problema en que tú le puedas ofrecer una buena solución. Y si tú no tienes ese profesional dentro del despacho, lo importante es saber qué es lo que el cliente necesita para prosperar, ¿no? Y porque ese profesional lo puedes tener dentro, o le puedes encontrar fuera. Aquí la clave está en entender bien los modelos de negocio de tus clientes, porque tú tienes un pequeñito negocio, no puedes dedicarle tiempo a entender el modelo de negocio. Pero si tú tienes un cliente que facture 4, 5, 6 millones de euros, no te queda más remedio que entender ese modelo de negocio. Es decir, dónde está su fuerza motriz, dónde están sus puntos claves, cómo tiene estructurada la compañía, cuál es el perfil de empresario, ¿no? En qué estadio está ese empresario, si es un empresario joven o es un empresario que está con una empresa que es una empresa familiar que está en unos momentos de fase de planificar esa sucesión. Todo ese tipo de valores y es súper importante entender para poder ofrecer un servicio al cliente, porque si no, no le estás ofreciendo. Le puedes estar calculando el impuesto a sociedades, pero sin a lo mejor una lógica de detrás. Oye, decimos, a mí me interesa hacer crecer esta compañía o no, o le puedes aconsejar en eso o no le puedes aconsejar en eso. Me gustaría, José María, que diésemos un poco un recorrido, porque digamos que naciste de cero, sí, con ese local y con los compañeros que fuiste encontrando en el camino hasta el día de hoy. Y una de las cosas que a la gente le motiva mucho es
bueno, recibir algún consejo o cómo pasaste, ¿no? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Dónde te encontraste problemas? ¿Cómo lo fuiste resolviendo? Es decir, yo creo que cada uno hemos tenido una experiencia en el camino con sus apartados que hayan sido suerte, porque encontraste cliente que me dio parte económica y luego tal, o encontré a estas personas, pero bueno, también la suerte hay que buscarla, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco, que nos pusieses algunas reflexiones de dónde crees tú que diste bien el golpe, porque apostaste si te salió bien. Me gustaría saber un poco... Primero, la diferenciación, ser diferente, porque si yo me monto una asesoría fiscal y contable, en Villaviciosa de Odón habría unas 20 asesorías fiscal y contable, algunas de ellas grandes. Entonces yo no me hubiese diferenciado nada. Y segundo punto interesante es que yo no me limitaba a clientes de esa zona. De hecho, los clientes que tengo de la zona son muy poquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cliente estaba en el polígono industrial, pero me daba igual que estuviese en el polígono industrial cercano que estuviese en el polígono industrial a 100 kilómetros, porque Madon está allí. Y luego tener esa visión de que no puede entrar un cliente al que tú no le aportes valor. Si tú no le aportas valor al cliente, no estés, porque al final es ganar un poquito de dinero al corto plazo. Pero si tú a ese cliente entras, empiezas a trabajar con el cliente y tú le estás aportando valor, realmente le estás aportando diferenciación, le estás aportando rentabilidad, le estás aportando seguridad, le estás aportando control de su negocio, ese cliente es un cliente potencial para que te siga recomendando clientes, ¿no? Porque nosotros tenemos un método de venta muy claro, ¿no? Que es el QTR. No sé si lo conoces, el QTR, que es el que yo digo en Madon, que es el sistema de venta mejor que hay, que existe, que es el que te recomienden. Es el principal. ¿Y quién recomienda Madon? ¿Por dónde entran los principales clientes de Madon? Entran por otros clientes, entran por entidades financieras con las que tengo una excelente relación, por empleados, por ex empleados que se han ido. También Madon ha crecido y Madon forma muy bien a la gente y muchos empleados que se van a otras empresas a trabajar. Y esos empleados, al final tenemos una relación estupenda prácticamente con todos, y esos son clientes que luego vuelven a la compañía, o emprendedores que crecen, montan unas empresas, ven un poco en el valor que les está aportando, ¿no? Entonces este QTR, que yo lo digo mucho internamente, al final es la clave del éxito del despacho, ¿no? ¿Y es por qué? Porque realmente está trabajando con clientes con los que se sienten satisfechos y tú estás convencido que le estás aportando algo. No le estás aportando solo una fiscalidad, una presentación de impuestos, sino le estás aportando algo más. Incluso en muchos de los clientes nosotros estamos sentados en el comité de dirección y en algunos otros en el consejo de administración. O sea que para estar ya sentado en un consejo de administración ya tiene unas implicaciones legales. Pero participar en un comité de dirección, pues realmente liderando ese comité, organizando ese comité y formando parte de ello, pues es el cliente que luego, pues el que más contento está contigo, ¿no? Nos has dicho ser diferente, en tu caso Eso fue es. apostar por la parte financiera, aportar valor. Yo creo que esto es un gran debate también, y tú eres de los que piensas que apostar por la calidad es el mejor marketing, ¿no? Por supuesto. Si no hay calidad, no hay servicio. Y luego está esa parte de recomendación que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es decir, que nunca me ha preocupado el crecimiento, porque cuando tú haces las cosas con cariño, con valor, con calidad, al final todo eso te vuelve, ¿no? Nunca competir en precio, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Porque el tener una estrategia de precios, siempre va a haber alguien que te lo haga más económico que tú. Entonces tú tienes que tener perfectamente claro tu política de precio, porque en base a tu política de precio se basa la remuneración de tu equipo, ¿no? Entonces, si tú quieres tener un equipo potente, tienes que tener una minutación que te dé la rentabilidad para poder generar los márgenes que te está pidiendo el socio y el empleado, que son los dos principales bloques grandes de remuneración, ¿no? Tecnología, esencial, ¿no? Fundamental. Antes que la tecnología son las personas, ¿no? Pero yo creo que si tienes un buen equipo que crea realmente en ti, ¿no? Que tú creas una estructura que realmente comparte contigo los mismos valores, lo apoyas en tecnología y ser muy, yo digo, cacharrero, ¿no? Probar mucha prueba-error, ¿no? A ver qué tecnología es la que mejor se adecua a ti, pues ahí tiene una ventaja competitiva muy grande, ¿no? Uh-huh. Fíjate que estamos hablando de cosas que ya podrá llegar la IA, pero que van a ser como principios básicos, ¿no? Que van a permanecer siempre en un futuro, ¿no? Las personas, el ser diferente, la calidad, los valores, ¿no? Ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial. Eso es, ¿no? Yo cuando viví la época .com, ¿no? Nosotros trabajábamos con banca y parecía que el banco que no se empezase a digitalizar iba a desaparecer. Y aparecieron los 1E de turno, el banco online del Santander, todo ese tipo de bancos que eran distintos, ¿no? Al final, ¿quiénes han quedado?
lo core, lo importante, ¿sabes? Y no por no adoptar una tecnología en un determinado momento tú vas a desaparecer o no. Puedes ir más rápido o menos rápido. Lo importante es entender bien la tecnología y qué te puede ofrecer esa tecnología en cada momento. Y te lo va a poder ofrecer esa tecnología teniendo un equipo que esté comprometido con la tecnología. Porque si tú, por mucho que tú veas tecnología o tus sesiones intentando implementar algo en tu despacho o en tu empresa, si luego tu equipo no te sigue, el fracaso es absoluto. Tú que conoces muy bien el mundo de la banca, la parte financiera, ¿cómo ves el futuro de estas empresas? Desde tu punto de vista, sí. De la banca. Sin pensar que entra el euro digital, ¿no? Cuando entre el euro digital... Pues sí, haznos un poco una reflexión de qué piensas del mundo de la banca sin el tema digital. Claro, la verdad que la digitalización que está teniendo la banca es enorme, ¿no? Ahí tenemos un problema, sobre todo con las personas más mayores que no tienen acceso ahora mismo a la prestación de servicios bancarios por la forma en la que la banca lo está prestando. O sea, hay una deshumanización enorme en la prestación del servicio. Y bien es cierto que nosotros que venimos detrás, que ya estamos cerca de esa generación, no queremos esa personalización, queremos interactuar a través de Internet o incluso ahora ya vamos a interactuar con lenguaje natural, con nuestra entidad financiera, ¿no? Y si a eso le metemos ya lo que es la parte del euro digital, ahí sí que no tengo muy claro cuál va a ser la misión o el futuro de la banca como intermediario, ¿no? Porque si el propio Banco Central Europeo, el que te está lanzando los euros, te está controlando, ¿para qué quiere al resto de entidades financieras? Porque el euro digital que está emitiendo va a saber quién lo tiene y cómo se va a consumir, y los préstamos, si vienen en euros digitales, también vendrían a través de lo que es el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces ahí va a haber un totum revolutum, que lo único que yo creo y visualizo que lo que quieren es tener cada vez un mayor control sobre nosotros, y eso es un poco lo que tenemos que intentar un poco evitar, ¿no? ¿Se acabará el efectivo? Yo me opongo a que se acabe el efectivo, pero si tienes que ser sincero, no llevo efectivo. ¿Sabes? Lleva al final la tarjeta en el móvil. Es una pena, ¿no? Pero es así, ¿no? Ya lo sufrimos con en el apagón que hemos tenido estos días, Cierto. ¿no? O sea, la necesidad de efectivo que tenemos, ¿no? Y de poder tener un medio de cambio, que si no es la moneda, ¿qué hacemos con el medio de cambio si no tenemos ese dinero efectivo, ¿no? Pero bueno, cada vez lo están controlando más el efectivo. Y en lugar de dedicarse a controlar otro tipo de aspectos que realmente redundarían en una mejora clara en la economía, se están centrando en el pequeño usuario y en el control del efectivo, ¿no? En el ámbito de tus servicios financieros, ¿ha acabado todo ya en un Power BI? ¿Se está yendo todo al final darle un...? Es que el Power BI no es finanzas, ni Excel es finanzas. Finanzas es saber interpretar cómo está financiando la empresa, qué necesidad de caja tiene, cuál es la rentabilidad que tiene la compañía, cómo montar un presupuesto, cómo ayudar al cliente a financiarse, que tenga una estructura financiera buena. Oye, el largo lo financio con largo, el corto lo financio con corto, y si puedo buscar algún mix, pues ver un poco cómo funciona. Buscar proveedores financieros, financiación alternativa, que hoy hay mucha financiación alternativa, que tenga una estructura de societaria, que esos socios, ese patrimonio neto financie de una forma correcta a la compañía. Bueno, eso es finanzas, eso es dirección financiera, ¿no? Luego, el cómo visualizar ese tipo de información, podemos utilizar muchas herramientas. Power BI es una de ellas, ¿no? O Excel, ¿sabes? Hay muchos sistemas para poder visualizarla, ¿no? Pero lo importante es entenderla, ¿no? Que hoy hay mucho informe, y hay mucho informe ya que te lo está dando la IA, y que tú, cuando te llegan ese tipo de informes, sabes si te lo ha hecho la IA o te lo ha hecho una persona, pero lo importante es entender los datos, ¿no? Porque cuando nosotros en Maddon, un porcentaje altísimo de la plantilla lee un balance de situación y lo interpreta, sabe leerlo, lo interpreta y le saca más valor que a una cuenta de pérdida y ganancia. Porque a mí me pones 3 balances continuos y para mí, yo veo qué es lo que está ocurriendo en la compañía. Me pones una PIG, ve lo que ha ocurrido ese año, ¿sabes? Pero el balance te está dando otro tipo de visión, ¿no? Y en Maddon entendemos las finanzas, ¿no? Y entendemos que un estado de flujo efectivo, ¿sabes? Que son unas cuentas anuales, cómo leer esas cuentas anuales, que nadie lee las cuentas anuales y parece que te la chuta, ¿no? Pues hay determinadas compañías que se leen. Yo me he leído muchas cuentas anuales de muchas cotizadas. Bueno, pues todo eso hace que te dé valor y visión, ¿no? Uh-huh. Yo los grandes empresarios que conozco, aparte de que son unos cracks,
me he dado cuenta que tienen un denominador en común. Es que son unos estrategas y saben jugar muy bien con las finanzas. ¿Lo compartes? Totalmente, ¿no? Es que la finanza... Esto es muy desconocido para el público en general, ¿eh? Claro, Las empresas son juegos financieros. Es que la vida, en realidad, el componente financiero está en todos sitios, en tu familia. ¿Sabes? Yo digo, la familia tiene que gestionarse desde el punto de vista financiero, con un cash flow, ¿no? Al final, los cobros que entran por los pagos que salen, ¿sabes? Y eso es el cash flow. Y cuándo vas a tener tú que hacer otro pago, y si te quieres ir de vacaciones o pides deuda para irte de vacaciones, o tu cash flow te lo vas generando para irte de vacaciones. Y eso que te da libertad, ¿no? Oye, si tú eres capaz de tener ese ahorro, te da libertad. Otra cosa es que te quieras comprar una casa y te quieras hipotecar. Vale, perfecto. Pero ese mismo juego tú lo puedes trasladar a la empresa, ¿no? Y hay mucho empresario que no entiende las finanzas, muchísimo empresario que no entiende las finanzas. Y entonces ahí estamos nosotros, pues, para intentar un poco clarificarle y ayudarle a visualizar la finanza. Porque las empresas no viven de la rentabilidad, viven de la caja, del cash flow. Y el cash flow se genera con una buena política financiera, ¿sabes? Y saber cuándo te va a entrar caja y tesorería en la compañía, y hasta que te entre tendrás que estar financiando tu estructura. Entonces, todo ese tipo de juego es importante tenerlo muy claro, ¿no? Y saber cuáles son esos proveedores financieros con los que te tienes que ayudar, ¿no? Que mucho, incluso en despachos profesionales, hay mucho desconocimiento del tema financiero, ¿no? Nos dedicamos al tema laboral, nos dedicamos al tema fiscal, nos dedicamos al tema contable, pero la parte financiera la tenemos totalmente olvidada y creo que es un error. Sí, totalmente, es así, ¿no? Al final hay muchos despachos que tú te coges balance, te descargas cuenta anual para analizarlos y ves que tienen mucha deuda. ¿Por qué tienen esa deuda? No tiene sentido que tengan que un despacho profesional, que el 80 o el 90%, incluso hay algunos despachos tienen más, que son cuotas recurrentes de ingresos recurrentes. Si tú ves que ese despacho está incrementando en deuda, ¿qué ocurre? Algo ocurre, ¿no? ¿Sabes? Porque aquí no necesitamos hacer grandes inversiones. No necesitamos hacer grandes inversiones. Y luego, o aquel despacho profesional que coge, se compra el local, lo mete dentro de lo que es su modelo de negocio y mezcla un poco tema patrimonio personal con patrimonio empresarial. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones se pueden reorganizar y hacerlo de una forma sencilla, ¿no? Y tu negocio tiene que ser rentable y generar caja, ¿no? Porque hoy aquí nosotros nos pagan todos los meses, ¿sabes? Nos pagan todos los meses. Entonces, si te pagan todos los meses, organízate bien tu estructura y intenta conseguir esos objetivos de márgenes que te tienes que plantear a inicio de año. A nivel de gestión interna, debatimos mucho sobre los márgenes de un despacho. ¿Tú cómo lo analizas? ¿Para ti qué son buenos ratios o qué es lo que te preocupa cuando miras los ingresos, quitas el gasto de personal, te fijas en ese ratio, te bajan más al EBITDA? ¿Cómo planificas tú la gestión de tu propio despacho a nivel financiero? ¿Para ti qué es algo que podría ser óptimo? Porque está claro que la masa principal de coste en un despacho profesional es el coste de personal. Y un dato muy importante es decir, oye, que de mi estructura de ingresos, ¿cómo la tengo? Oye, ¿cuáles son ingresos recurrentes? ¿Qué ingresos no son recurrentes? ¿Qué ingresos son por proyectos? ¿No? Porque cada vez, por lo menos en el caso de Madon, cada vez tenemos más ingresos por proyecto y menos ingresos recurrentes. Bien, es cierto que todavía estás por encima del 70-75% en ingresos recurrentes, ¿vale? Que eso te da una estabilidad muy grande, ¿no? Oye, tú digo, tengo toda mi estabilidad con todos mis ingresos recurrentes y luego tienes proyectos que no sé, que pueden ser proyectos de mucha due diligence, ¿no? Por ejemplo, como en temas de fondos, nos encargan hacer due diligence para clientes. Bueno, pues esos son proyectos, ¿no? O hacer proyectos de precio de transferencia. Bien, es cierto que eso, hacer muchos precios de transferencia son proyectos, pero que normalmente son repetitivos, ¿sabes? De un año a otro año, ¿vale? Que lo haces en un determinado periodo, pero normalmente al ejercicio siguiente lo mantiene. Para mí todo eso yo lo tengo que considerar un poco como proyectos, ¿no? Que no son recurrentes todos los meses. Y ahí tienes la estructura de coste de personal, más o menos, que puede estar en torno al 60%, lo que es la estructura de coste de personal, ¿no? Le mete un 10% más o menos de subcontrataciones, que estarían en un 70%, un 15% de... ¿En ese gasto de personal también metes las subcontrataciones? No. Eso iría, lo tenemos aparte. Aparte. Sí, un 60% coste de personal, un 15%... Directo, coste de personal directo. Coste de personal directo, entre un 10 y un 15 más o menos de subcontrataciones. ¿La persona de administración la sacamos fuera? Está metido dentro. También lo metes dentro. Lo meto dentro. ¿Y el salario del socio también 100% ahí metido? Lo que es la parte del salario competitivo que yo considero que debe cobrar el socio está dentro también.
Entonces, ahí sí que puedes diferenciar a lo mejor si hay un salario más de dirección o lo que sea. Esa es la única excepción que dejarías fuera. Lo quedaría fuera, eso es. Todo lo demás, persona de marketing, de administración, de todo para ti ahí donde tendría que estar el 60%. Eso, y subcontratación aparte. Te visualizando la cuenta de Sí, para ti. Otra cosa, la estructura de costes de rentabilidad de cliente. Que eso es otra cosa. Calculamos la parte de coste de hora, hacemos otro tipo de... Vamos a hablar de rentabilidad de clientes. Otro tipo de proceso. Rentabilidad de clientes. Para ti, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Miras el precio hora? Siempre precio hora. Tenemos que tener muy claro el coste de hora, que lo complejo es calcular el coste de hora. Bueno, es complejo y sencillo a la vez. No tienes clara la visión del coste de hora. Al final tú tienes las categorías y en cada categoría yo pido o analizamos cuántas horas son facturables de cada categoría. Oye, pues yo de mías. Oye, ¿qué porcentaje de horas son facturables? Pues, vale, para ti, para entenderlo, para ti horas facturables son horas que se van a imputar a clientes. Horas que van directamente imputadas a clientes. Por ejemplo, yo la estadística que tengo es que a lo mejor hay un 80-90% de las horas que sí que las individualizamos y otras son en la cajón desastre, ¿no? Formación, etcétera, etcétera. Para saber un poco lo que son horas facturables, son aquellas que realmente cuando veas luego las imputaciones de horas siempre han tenido como destino a un cliente. Eso es. Que ya se habrá cobrado por recurrente o por extra o lo que sea. Eso es. Y ahí lo importante es establecer el criterio sobre todo la parte de dirección, los managers y los gerentes, oye, que son los que no tienen el 100% de horas facturables, ¿no? Y mientras más arriba estás en el escalón, tienen menos horas facturables. Cierto. ¿No? Entonces, y luego todo el resto de horas no facturables, esa es la bolsa de coste indirecto, que la suma a la coste de estructura que tiene el despacho, y eso es lo que tienes que distribuir sobre el número de horas facturables que tienes en el despacho. Eso es. Y ahí es donde tienes que establecer un criterio de imputación, ¿no? Que tiene que ser proporcional un poco a la categoría, ¿no? Porque si tú esa bolsa de horas la divides entre el número de horas y te va a 20 euros la hora, si eso lo sumas al junior, claro, le metes 20 costes del junior más otros 20, ya tiene un coste puro de 40. No tiene mucha coherencia. Y cuando le estás imputando, por ejemplo, al socio los mismos 20 euros, ¿no? Al final establecemos un criterio de proporcionalidad, ¿no? Para que, no sé si me explico, ¿no? Para que luego analicemos bien lo que es la estructura de costes del cliente. Para ti, un precio razonable a partir del cual deberíamos estar como mínimo, 60, 70 euros. Nosotros lo tenemos establecido un poco por perfil. Dependiendo del cliente, tiene una serie de perfiles. Claro, si el cliente me va a demandar tiempo a mí, pues el coste de hora mío va a ser muy elevado. Intento que sea, o si quiere, la parte de dirección financiera va a ser elevada. Y ahí, pues a un cliente le diga 15, 20, 30 horas, pues tiene que estar facturando en 150 o, ¿sabes? Esa es la parte de dirección. Luego en la parte de contabilidad, pues entre 50 y 75 puede estar un poco en ese... Bueno, para que la gente se vea un poco en ese rango. Uh-huh. ¿Siempre te preocupa mucho los precios horas? ¿O es algo que ha sido más de los últimos años? No, desde el momento cero. Desde el momento en el que se abre la puerta de Madon, decir, oye, ¿cómo va a ser mi tarificación? Porque al final nosotros vendemos horas. Es que no vendes otra cosa, vendes tiempo. Y el tiempo es lo más sagrado que hay, ¿no? Porque le dedicamos muchísimas horas a nuestro trabajo, ¿no? Nosotros como directivos, todo el día, ¿no? 24/7, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Mira, hay una cosa que quizás a lo mejor lo compartimos, y es que cuando trabajas con grandes clientes tenemos el riesgo de que los clientes grandes nos puedan quitar al personal. O, si no te lo quitan, te obliga a subir salarios porque ese empleado también sabe lo que cobraría allí, ¿no? Entonces, esa presión también es una forma de crecimiento, sí, porque te pones un poco a nivel. Siempre lo hemos hablado ante despachos, ¿no? Dices que la empresa privada siempre paga más. Y esto seguro que cuando te dedicas a servicios de alto valor es una de las presiones que tenemos, ¿no? Es decir, sí, de hecho en Madon nos ha ocurrido no una vez, sino bastantes veces que nuestros trabajadores han ido a nuestro cliente. No, porque tú coges un cliente que esté facturando 1 millón y de buena primera te le lleva a 20 millones, ya necesita un equipo, una estructura grande interna, ¿no? Entonces dice, oye, yo ya voy a contratar un CFO o voy a contratar a este tipo de profesionales y me gustaría que fulanito se incorporase con nosotros. Si no, lo busco fuera. Tienes dos opciones, o lo incorporas o te quedas sin ese cliente, pues al final llegas a un acuerdo, hablas con el empleado, lo tratas con total naturalidad, oye, ¿te interesaría ir aquí o no? Vemos un poco, esta sería la propuesta, incluso negocias como si fuese casi el nombre del cliente, ¿no? ¿Sabes? Y esos son esos clientes, esos empleados que se te van y que tienen una fidelidad enorme contigo.
y que están trabajando en un cliente y que ese cliente sigue siendo tuyo. Que le puedes estar prestando otro tipo de servicios, le sigues prestando la fiscalidad, le sigues prestando la parte de nóminas, le puedes seguir prestando otro tipo de servicios, ¿no? Esta es la parte jodida de cuando empiezas a trabajar con clientes que son un poco más top. Y eso te va a pasar sí o sí. Es que es inevitable. Como cláusula en el contrato nuestro. Sí, pero da igual que pongas cláusula. Bueno, de una cláusula penal muy fuerte, de si me quitan a alguien. Ya, pero al final... pero eso si me lo hacen a las malas. Si me lo hacen a las buenas, no hay ningún tipo de problema. Al final es el mercado. Eso. No te va a enfrentar. Al final el cliente... No tiene ningún sentido. Pero lo que quiero decir es que al empleado al final le van a tocar sí o sí. Sí. Y todo termina en una baja voluntaria pactada, ¿no? Y no le puedes poner puertas al campo, un poco lo que yo decía, ¿no? Que al final son relaciones, tampoco te puedes... Porque está claro que si el empleado va a estar mejor en el cliente y lo percibe que está mejor en el cliente y que está 100% dedicándole tiempo para ese cliente, pues es que no puedes hacer mucho, ¿sabes? Otra cuestión que la carrera profesional, el empleado sepa que si se va a incorporar a ese cliente va a tener esa posición. Y en Maddon, en 2 años, va a tener una posición superior. Es lo que el empleado le puede generar la duda, ¿no? Y al final, por eso es muy importante la carrera profesional en el despacho profesional, ¿no? Oye, nosotros tenemos muy definida lo que es la carrera profesional de cada persona, ¿no? Todos los niveles tienen su carrera, tienen sus niveles y tienen que ir cumpliendo una serie de hitos y de objetivos, tanto de conocimiento como de habilidades para poder ir creciendo, ¿no? Y cada persona que está en un determinado perfil sabe más o menos su rango salarial, ¿no? Con un variable que luego tiene en cumplimiento una serie de objetivos, ¿no? ¿Qué piensas tú del crecimiento? Porque habrás pasado por todas las fases, ¿no? Seguro que habrás tenido días que dices, si es que con menos gente ganaríamos lo mismo y con menos problemas adelgazas un poco. Otros días que dices, coño, podríamos crecer más porque me veo con fuerza, me veo con tecnología. Me gustaría saber también un poco tu opinión al respecto. Yo tengo un gráfico muy interesante, ¿no? Que al principio de Maddon, cuando éramos muy poquitos, la facturación por empleado era brutal. Bien, es cierto que yo generaba muchísimo y luego ya a medida que empieza a incorporar personal, la facturación por empleado te empieza a crecer y luego otra vez empieza a crecer, empieza a remontar, ¿no? Tengo este pico, ¿no? ¿Sabes? Y estamos en esa fase de intentar buscar un poco el crecimiento mayor, crecimiento por empleado. Hay como una ola, ¿no? Que sí. Realmente te da... Sí, porque cuando te baja cuando tú te das cuenta, cuando tú tienes que tener claro qué modelo quieres. O quieres un modelo que incorporar más personas, en el cual tienes que perder rentabilidad durante una serie de años porque tienes que invertir en tu equipo. O bien tomar la decisión de decir, mira, pues yo sigo creciendo, voy captando y hasta donde pueda, ¿no? O voy solo o voy acompañado. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Si quieres ir en un corto plazo y ganar mucho, pues ve en el corto plazo. Pero luego ya eso se te va a acabar, ¿no? Empezaste como socio único, ¿no? Sí, socio único, sí. ¿Qué piensas del tener socios en el despacho? ¿Mejor evitarlo? Digo en el despacho, ¿eh? Otra cosa es que inviertas en cosas puntuales, pero lo que es el negocio del despacho... Yo creo que hay más solvencia siendo socio único. Yo sigo siendo socio único en Maddon, pero mi equipo directivo es como si fuese socios de Maddon, ¿vale? Ellos participan en todo en Maddon, ¿vale? En toma de decisiones, en rentabilidades, en todo. Y eso te da una estabilidad, ¿vale? Bueno, se rompe cuando se pierde el control, ¿no? Cuando ya pierde el control se rompe. Yo he tenido otra experiencia en este momento cuando viví el mundo de la .com, que llegamos a ser 10 socios. ¿En el despacho? No, en la .com esta que te comenté al principio. Y yo ahí me di cuenta lo complejísimo que era gestionar socios. Total. Tremendo. Entonces, a partir de ese momento, casi tomé la decisión de que si yo voy a dirigir una empresa, si la voy a dirigir 100%, quiero ser socio único o como mínimo tener el control. Como mínimo, cuando el control está desagregado, es muy complejo. Sí, yo comparto 100%, ¿no? Y en el despacho yo solo veo el crecimiento sin nuevos socios, ¿no? Porque lo entiendo así. Es verdad que ahora está el debate, ¿no? Decir, ya, pero es mejor ir acompañado o esas integraciones, tal. Es que el crecimiento sin socio no significa que no vayas acompañado. Y yo creo que ahora yo me siento más acompañado sin tener socio y cada vez más, ¿no? Yo creo que tienes que tener son relaciones y tienes que tener colaboraciones, ¿no? No sé si piensas lo mismo. Eso sí, no. Mira, yo digo, si el crecimiento que hemos tenido en Maddon durante estos años, que hemos estado creciendo una media de casi el 30 y tantos por ciento, el 30 y tantos por ciento anual. De crecimiento. De cifra de negocio. De cifra de negocio. Wow. Desde 2000, ¿cuándo fue? En 2016, que facturamos unos 500.000 euros, desde ahí hasta el 2021 hemos crecido el 38% de media de crecimiento. Luego el 21 y 22 aflojé un poco porque
no quedaba más remedio que aflojar. Hubo demasiadas excesivas tensiones, pero luego el 23 vuelve otra vez a crecer el 30%. Y el 24 un 15%, más o menos. Estos crecimientos, si tú no tienes equipo, no puedes crecer. Y esos equipos es como si fuesen mis socios, ¿no? Tú conoces a Jesús, Sí. Bueno, Palmira, Gema, hay mucho mando intermedio de Madon que para mí son... yo no estoy y no pasa nada, ¿no? Entonces ese es el valor que somos capaces un poco de crear para poder crecer, ¿no? Más que la titularidad, ¿no? Porque al final el socio es algo que está ahí y tú le tienes que remunerar al socio. Está fuera, pero lo que es la parte de gestión es el equipo directivo que gestiona la compañía, ¿no? Y el gestionar esto pues no es fácil, ¿no? Y lo importante es tener unas personas que compartan los mismos valores que compartes tú y que estén alineados con tu modelo de negocio. Yo creo que eso es lo esencial, ¿no? El tener personas muy comprometidas con el proyecto. Conclusiones que podemos sacar: bueno, pagar a la gente bien, eso es fundamental. ¿Cómo has llevado el tema de la flexibilidad, el tema de la conciliación? Porque también aquí hay un gran debate, ¿no? Hasta qué punto, porque muchas veces ya sabes aquello de dar la mano y te cogen entero, ¿no? Es así, ¿no? Es un poco la guerra siempre que hay, ¿no? ¿Sabes? Bueno, a partir de 2020, que fue un poco el cambio de mentalidad, ¿no? Nos cambió a todos, ¿no? Bien es cierto que eso provoca que nosotros sigamos en el mismo despacho, si no ya tendríamos que haber cambiado de oficinas, ¿no? Porque nosotros más o menos estamos al 50% en teletrabajo. El equipo vamos y nos intentamos rotar 3 días, 2 días para que todo haya mucha comunicación entre todos. 2 días de teletrabajo? 2 días una semana y 3 días la siguiente. O sea, el 50% estamos en teletrabajo. Nos intentamos coordinar así en ese aspecto. Y bueno, damos mucha flexibilidad en Madon. Yo creo que ese valor es importante y la gente tiene total libertad. A mí nunca jamás me ha preocupado el presencialismo, nunca. Ni lo he valorado. Nunca he valorado el presencialismo, he valorado la productividad. Entonces, perfectamente tenemos claro cuándo hay productividad y cuándo no. Y cuándo una persona se pone detrás de una pantalla y cuándo no. ¿Cómo lo sabes? Con productividad. Si al final yo creo que con los años de experiencia que tenemos, a ti te entra un cliente y está... Yo prácticamente que no tenemos ni casi que mirar qué modelo o qué cosas le tienes que hacer. Si ya simplemente viendo un poco la evolución de 3PIG, de cómo está, viendo 3 suma y saldo de 3 años, yo ya tengo claro cuántas horas le tengo que dedicar a ese cliente. Yo lo tengo claro. Y si le tengo que ayudar a ordenar su contabilidad, lo ves. En cuanto con un suma y saldo, tú lo ves. Y tú le dices al cliente: oye, yo para trabajar contigo, primero te tengo que ordenar la contabilidad, porque si no, no merece la pena. ¿Sabes? Y tú ordenas la contabilidad y luego ya empiezas a continuar un poco trabajando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué has aprendido a nivel de recursos humanos? Porque, claro, habrás vivido todo tipo de experiencia, más cuando naces desde cero, te habrás pegado un montón de leche, como nos pegamos todos. ¿A qué conclusión has llegado con recursos humanos? Que lo más difícil, ¿no? Dirigir personas. De ser empresario, ¿no? De ser empresario es lo más difícil, y si eres capaz de hacerlo, es un éxito. Y si tú puedes hacer que tu equipo sea capaz de hacerlo, es un éxito también. O sea, yo creo que eso es clave, ¿no? Y eso se puede hacer con mucha conversación interna, pero también con formación, ¿no? O sea, dar formación a aquellas personas que realmente necesitan dirigir, ¿no? Y yo creo que ese tipo de puntos, ese tipo de inversión son al final las más rentables, ¿no? Porque das confortabilidad a quien está dirigiendo. Cuando una persona que se incorpora contigo, que no ha dirigido nunca y de buena primera tiene 15 personas a su cargo, que te pones en su piel y es complejo. Estaba pensando que la gran mayoría de los despachos hemos nacido sin haber vivido trabajando en equipos grandes, ¿no? Porque algunos dicen: pues yo trabajé en Pricewaterhouse, trabajé en Garriga, trabajé, ¿no? O en entorno, da igual, una multinacional, ¿no? Y te has movido entre muchas personas, muchos jaleos. Pero claro, la gran mayoría de los despachos que conozco, yo me incluyo ahí, somos de los que hemos terminado casi la carrera, el máster, nos hemos lanzado como empresario, pues nos hemos visto con ganas. No hemos vivido en grupo, ¿no? Esos problemas. Según hemos ido creciendo, hemos intentado tratar a todo el mundo por igual, y yo a la conclusión a la que he ido llegando con los años es que todos somos muy diferentes, que al final es muy difícil decir caramelo para todos, o que cada persona tiene sus complejidades. Aprendes también a ser menos impulsivo. Te das cuenta que vivir en grupo, ¿no? Vivir en familias tan grandes como es una empresa, también es inevitable que haya roces, que se vayan creando a su vez como pequeñas pandillas.
Y entonces, esto lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Y te das cuenta de que ahí está el éxito. Y quizás a la conclusión a la que fui llegando con los años es a morderte más la lengua, ¿no? A ser más comprensivo, porque si no se puede parecer una dictadura, ¿no? Empiezas a lo mejor al principio como una pequeña dictadura porque éramos 4, ¿no? Entonces es fácil y te das cuenta diciendo, espérate, que esto no funciona así, ¿no? Es un cambio radical. Hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Al final no vienes de dirección de equipo, de dirección de personas y empiezas a aprender a dirigir según vas incorporando perfiles a tu cargo, ¿no? Entonces tienes que tener mucha mano izquierda, tienes que intentar visualizar cuál es la problemática de tu empleado o de tu compañero, ¿no? ¿En qué crees que le puede estar afectando la situación que él tiene? Y si eres capaz de ponerte un poco en su piel, pues podrás ayudarle, ¿no? Y te podrás un poco alinear, ¿no? Pero hay veces que eso no ocurre, ¿no? Y que hay una serie de no alineamiento y hay que tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es duro, ¿no? Porque al final la parte del despido es lo más duro que puede llevar un empresario, porque no conozco a ningún empresario que despida porque le apetece, sino porque siempre hay una causa que ha provocado esa decisión, ¿no? Y bueno, y eso es de las decisiones que yo considero que se tienen que tomar más rápido, ¿no? Porque se percibe, ¿no? A veces intentamos estirar un poco la goma, pero que al final se acaba rompiendo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos también importantes a la hora de gestión. Y el miedo, ¿no? Al principio como que no dejas posibilidad de que nada salga mal. Entonces tú estás encima tú, ¿no? Y luego te das cuenta de que tienes que ir dejando el ego a un lado, de que la gente también la coja a la primera, de que hay gente que la vas dejando y te va sorprendiendo, de que hay gente muy inteligente, que va a hacer las cosas mejor que tú, ¿no? Y según vas creciendo, tú te vas viendo cada vez más pequeño, ¿no? Como diciendo, pues es un grado de humildad también, ¿no? En el crecimiento. A mí lo que me da pena del crecimiento es que cada vez antes tenía el conocimiento de todo el mundo. Eso es. ¿Sabes? Y ahora pues hay personas dentro del despacho que aunque intentas tener ese acercamiento, joder, que pierdes un poco esa distancia, ¿no? Y pierdes un poco ese feeling, ¿no? De ahí. Bien es cierto que intento ser lo más cercano posible, ¿no? Y con el hecho de que mi equipo esté muy, muy encima de su gente, ¿no? Pero ese es un poco lo que es uno de los puntos negativos del crecimiento y positivos, ¿no? Porque al final es bonito, ¿no? Y ver cómo la gente que viene de abajo empieza a crecer hacia arriba, ¿no? Esa es lo más interesante, es decir, porque tienes casi 50 personas trabajando contigo, que tienes una responsabilidad enorme, ¿no? Como empresario, que no es una cuestión de corto plazo, sino que además en el sector hay gente, bueno, ya por nuestro tamaño hay gente de casi todas las edades, ¿no? Pero hay gente joven que se tienen que comprar su casa o casarse, tener hijos, todo ese tipo de cuestiones. Es una pena también a veces los salarios que tiene el sector, ¿no? Que te da un poco rabia, ¿no? Por eso intentamos un poco volcar un poco más a la parte de lo que es la consultoría, la consultoría pura, ¿no? Decir, oye, que hay más margen, ahí tenemos más negocio, ¿no? Ahí somos capaces de automatizar todos los procesos contables y mucho de este tipo de procesos que realmente vayamos a donde podamos realmente aportar más valor, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo te das cuenta de que es un 100% confianza. Es decir, yo no sé, ahora mismo están haciendo declaraciones de la renta y ya por hecho 100% de que las están haciendo bien, de que están siguiendo los procesos. Es verdad que estamos muy encima, ¿no? También los procesos sobre todo, ¿no? Que es lo que nos queda como empresario. Pero te vas dando cuenta, ¿no? Que vas creando un gigante donde ahí aprima la confianza, como tú dices, ¿no? El saber que esas personas también tienen una responsabilidad, porque muchas veces nos enfadamos y nos falta todo el contexto. Y tú te vas alejando. Y cuidado, que es que ellos son los que ahora mismo están recibiendo email bomba de cliente, aguantando a los gilipollas a veces que se ponen demasiado extremistas. Y muchas veces nosotros ya estamos aislados de todo eso. Y eso también hay que tener muchas veces la susceptibilidad, ¿no? a la hora de pedirles cosas, porque oye, que a lo mejor están con 10 tareas a la vez, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Y esto te lo da también el crecimiento, sobre todo cuando venimos de abajo. ¿Cómo ves el futuro? Hablemos un poquito de inteligencia artificial, porque esto nos ha dado... Yo siempre pongo que para mí el cambio radical fue septiembre, de septiembre hasta aquí, pues ya empezaron a salir el ChatGPT, cada día sale una novedad nueva. Yo ya empecé a decir a los compañeros poner ChatGPT a todo el mundo en la empresa. ¿Cómo has vivido tú estos últimos meses? ¿Qué estrategia estáis siguiendo? Pues ¿cómo se lo están tomando los compañeros? Llevamos la estrategia de
de ir tocando un poco de todo porque no sabemos muy bien cuál es realmente el enfoque que le tenemos que dar a la IA dentro del despacho, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos en proceso de hacer un diagnóstico global de la empresa, ¿no? Para que nos ayuden a decir por dónde aterrizo la IA en Madoc, ¿no? Porque la estamos probando, estamos utilizándola, estamos haciendo, no sé, informes, análisis. La verdad que ya no tenemos ninguna hoja en blanco para empezar a hacer un proyecto, ¿no? Porque al final esa misma necesidad que te traslada el cliente, tú se la consultas a la IA y ya tienes un avance enorme de por dónde tienes que empezar a enfocar el proceso, pero a partir de eso no hay mucho más, se puede decir, ¿no? Lo que está claro es que la IA nos va a cambiar la forma de hacer negocio, nos va a cambiar la forma de interactuar, vamos a interactuar personas con IAs, con agentes, agentes con agentes, la interlocución entre nosotros y nuestros clientes va a ser mixta, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un cambio también tanto en el modelo operativo de lo que es el despacho profesional como que es el modelo de interacción hacia afuera, porque los agentes nos van a quitar muchísimo trabajo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Lo que no tengo muy claro es el tema de plazos, ¿no? Y lo que tengo claro es que no nos podemos quedar dormidos ninguno, ¿no? Yo creo que tenemos que apostar porque la inversión no es elevada, ¿no? Entonces, como estamos con pequeñas inversiones, vamos a intentar apostar y ver un poco cómo nos puede ir afectando, ¿no? Tenemos un taller ahora en breve, haremos 6 talleres en diferentes ciudades, estaremos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Tenerife y Bilbao para los del Club de Innovación. Y justamente vamos en esa línea, ¿no? De los agentes IA. Yo creo que ya lo que es el uso de un ChatGPT, de un Gemini o de un Copilot, ya dijimos de que cada persona en el despacho debería tener su herramienta, igual que cuando llegan al despacho les damos un boli, un lápiz ya creo que no, pero los bolis sí. que se usa poco también, ¿no? Cada vez menos. Le damos la libreta y le damos una calculadora, pues una herramienta más que ChatGPT, pues para que lo utilice como una calculadora que haga, pues pedir cosas, a redactar informes, una contestación. Vas a hacer un contrato, pasarlo por ChatGPT y lo vas a analizar. Lo vas a analizar más rápido, cualquier tipo de informe, pues lo vas a trabajar, ya no empiezas desde cero, ¿no? El tema está en que con ChatGPT no empiezas nunca desde cero. O con ChatGPT o con Gemini o con la IA que se utilice. Ya empezamos con parte del trabajo avanzado, ¿no? Lo importante es luego interpretar, analizar, primero saber pedir y luego saber interpretar lo que te está devolviendo, ¿no? Que no sea como una pilota de ping-pong, ¿no? Que va y viene, no, vamos a interpretar lo que me está devolviendo, vamos a trabajarlo, ¿no? Yo aconsejo a los compañeros, ya tuvimos hace unos días un videoblog con Rodolfo que hablábamos sobre el nuevo reglamento de inteligencia artificial y una de las cosas que está encima de la mesa es, pero si yo subo una escritura al ChatGPT, ¿se puede, no se puede? Anonimización, etcétera. Y bueno, ya empieza a haber un poco como una aclaración a todo esto. Yo lo que aconsejo es que os vayáis a entornos que sean de pago, como puede ser en Chat Teams, porque ya te ponen una capa, es decir, tú cuando contratas eso ya estás contratando confidencialidad, estás contratando como un encargado del tratamiento, la versión gratuita o una versión tuya personal, hay ciertas funcionalidades o ciertas cosas que no puedes hacer, o si te vas a una Enterprise o Copilot, lo mismo, firmas, es decir, lo bueno cuando contratas estas herramientas en las versiones más avanzadas es que ya van por detrás con temas jurídicos y si pasa cualquier cosa, dice, oye, mira, que tú me dijiste que no ibas a tratar los datos o yo tengo que ibas a ser encargado del tratamiento de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un buen consejo en ese sentido. Lo digo porque todavía hay despacho y dice, no, tenemos una que es la Pro, esta, que la tengo para mí, pero que la compartimos todo el despacho. Bueno, pues no sé si eso es la mejor opción. Entonces, una herramienta para cada uno del despacho, esa yo creo que ya ahí estamos todos, lo estamos utilizando. Yo ahora tengo el problema, lo decía el otro día en el Club de Innovación, en el grupo de Slack, que claro, yo no sé quién la está utilizando y quién no. Sé que la están utilizando, pero no sé si una vez al día, 2 veces al día. Entonces, sé que la opción de ChatGPT, la Enterprise, sí te da ese histórico de saber
cuántas veces, a qué hora, los contenidos o las etiquetas, pero creo que la Enterprise, por lo que está viendo, necesitas, no sé si son más de 100 y pico usuarios. Entonces, bueno, espero que ChatGPT, por lo menos la versión T, nos den exactamente el uso, porque yo quiero ahora ya decir, oye, te he puesto ChatGPT, o da igual, o Copilot o Gemini, es que no es una opción. Venía viendo un videoblog esta mañana en el coche, donde ya hemos visto, ¿no? El director de Spotify, el director de compañías grandes que están enviando cartas a los empleados diciendo no vamos a contratar a nadie hasta que no me demostréis que lo podemos automatizar. Y en segundo lugar, es que ya hay que empezar a demostrar que se está utilizando ChatGPT o se están utilizando Gemini. Y es así. Y el que no lo utilice va a ser motivo de expulsión. Dice, hombre, no puedes obligar a nadie a utilizar la herramienta. ¿Cómo que no? No vas a poder. No me creo que alguien, su día a día, en algún momento no la necesite. No me lo creo. No sé qué opina. No, sí, es así, ¿no? Que tiene que estar un poco embebida. Lo que pasa es que hay posiciones y posiciones dentro de lo que es la organización, ¿no? Y yo creo que es importante dar formación al equipo para ver cómo pueden utilizar la IA y en qué forma, en qué momento, y que no se sientan también un poco decir, oye, estoy utilizando la IA y no sé qué puede ocurrir internamente hacia la compañía, ¿no? Yo creo que establecer previamente esos protocolos, esas reglas, ¿no? Nosotros estamos en esa fase ahora mismo, ¿no? Estamos analizando un poco cómo vamos a implantar la IA dentro del despacho, porque al final la IA tiene que estar en el núcleo de la compañía. Yo lo veo que tiene que estar en el núcleo, dentro, en el corazón del despacho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues que sea un ente más en la organización, ¿no? Y si ahora mismo eres 40, 50 personas que estás utilizando ya, el objetivo con la IA no es quedarte en 25. El objetivo es que si estás haciendo 3, hagas 6 de negocio, ¿no? Pero para eso tienes que formar y reorganizar bien tu organización y ver un poco qué tipo de profesionales son los que necesitas y que se suban a ese carro, ¿no? Esto me estaba recordando a cuando íbamos a la pescadería o íbamos al carnicero, ¿no? Y le pedías los diferentes productos y tiraba de boli, cartón y empezaba a echar allí, ¿no? Hacía las operaciones. Pues este mismo símil es lo que yo veo en el despacho. Personas que están haciendo cosas, digo, pero tira de ChatGPT, no te pongas a hacer allí cuentas ni a estar pensando que esto te lo va a resolver en cuestión de un minuto, ¿no? Y yo creo que es ahora mismo, antes de empezar incluso con los agentes IA, yo creo que antes de pasar a los agentes IA, lo que tenemos que estar todos es, todo el mundo lo está utilizando, bueno, pues salvo que alguien... Y luego nosotros tenemos una casuística especial como despacho, ¿no? Que tenemos la parte legal, ¿no? Entonces ahí yo en Madon yo tengo prohibido el utilizar... ChatGPT o la IA que por fuera para temas legales, ¿no? Ahí tenemos bases de datos que tienen también IA y que son las que cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de comentario o acción legal que tengan que hacer, que se base en la base de datos legal, ¿no? Porque la IA, si, bueno, como lo habrás probado, falla, ¿no? Falla, ¿no? Que tiene alucinaciones, que al final... que es una palabra muy bonita, ¿no? Que el decir que tiene alucinaciones, por no decir que falla, ¿no? Que comete errores, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Yo creo que también hay otro tema que lo hablaremos en el taller y es que todavía no le estamos dando los prompts bien. Es decir, alucina, no, es que tú no le estás dando el contexto, tú no le estás teniendo la paciencia de explicarle. Pero te contesta. Entonces, el problema es que te contesta, ¿sabes? Y si te contesta, tú le das un prompt que no está suficientemente bien explicado y te contesta, esa contestación no es válida. Entonces, el fiarte de esa contestación puede generar mucho peligro, ¿no? Es lo que tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Y luego creo que entra la creatividad. Por ejemplo, ahora veía el otro día una ponencia que hubo aquí en la nave, en Madrid, que hablaban sobre el tema audiovisual y hay una charla muy interesante entre Chema Alonso, que era el que trabajaba en Telefónica, con el de Horizonte, no me acuerdo ahora, el que dirige el programa. Y estaban explicando cómo estaban haciendo ya vídeos, cómo lo estaban utilizando en el programa, con Runway o con MyJourney o estas plataformas, donde se puede crear de todo. Pero claro, se puede crear de todo que tú previamente le hayas dado un prompt. Es decir, no te va a sacar un perro y te va a leer tu mente. Saca un perro porque tú le has dicho que necesitas un vídeo con un perro, necesitas que de pronto haya un desierto y de pronto haya... pues un ejército que viene. Y la creatividad está en que haga ese prompt, ¿no? Porque si lo hace un diseñador gráfico va a ser muchísimo mejor el prompt que si lo hago yo.
Entonces él va a tener su ventaja competitiva de poder hacer una buena imagen pidiéndosela a la IA, porque se los va a pedir muchísimo mejor que yo, porque yo no tengo esa capacidad visual o esa capacidad creativa, ¿no? Y creo que en el ámbito empresarial es donde ahora viene la parte de los agentes IA, pero para que un agente IA, que es muy sencillo de hacer, de verdad, muy sencillo, pero lo complicado es ¿qué hago? ¿No? Es como yo te digo, venga, toma, te doy aquí 30.000 euros, vámonos de vacaciones. Pues lo complicado es saber ahora dónde nos vamos y cuándo. ¿Y a qué tipo de hotel? ¿Y qué queremos visitar? ¿Y lo vamos de fiesta o vamos más en plan cultural? Entonces, estamos en un momento donde podemos hacer tantas cosas que falta saber hacia dónde vamos. Y aquí, en un evento que estaba ayer, nos decían empezar con cosas prácticas, porque se te puede ir la cabeza. Porque a lo mejor nos tiramos aquí todo el día programando un viaje cuando decimos, oye, vamos a empezar yéndonos a algo sencillito. Y a lo mejor ya no estemos planeando el super viaje a Japón, etcétera, que también lo podemos hacer. Pero empecemos con cosas prácticas. Entonces nos han dado ahora una herramienta tan potente que a ver cómo la aterrizamos. Entonces, yo ahora lo que veo a los despachos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que más nos preguntan los clientes? Esto. Pues empezamos haciendo un agente que nos resuelva todas esas dudas. Bueno, pues esto es una de las cosas que queremos ver en el taller, de que hagamos trabajos en equipo que vayan en esta dirección, ¿no? En decir, oye chicos, vale, ya tenemos esta herramienta que vamos a ver con un ejemplo cómo se puede hacer. Vale, pues ahora cada despacho las vaya aterrizando. Y cuidado porque pueden ser muy impresionantes, porque recomienda, porque coge los datos. No, esto es como cuando utilizas ChatGPT y dice, mira, es que te hace un poema. Y ¿para qué quiero un poema? Pues a lo mejor lo que tenemos que probar son otras cosas, no hacer poemas o hacer super email complejo. A lo mejor tenemos que empezar con cosas sencillas. O hacer infografías para subirla a LinkedIn, ¿no? Porque hoy todos aprenden infografías, ¿no? Oye, tal, ¿qué es el EBITDA? ¿Del EBITDA cuántas infografías hay en LinkedIn? Hay millones. Es verdad, ¿eh? Hemos tenido una semana. Yo creo que es la semana de. Esta semana lo del EBITDA. La semana que viene la de. Te conviertes en especialistas en finanzas con una infografía o especialistas en marketing, ¿no? Oye, cuando te dicen, oye, el embudo de ventas, tal. Y ya con esa imagen te meten el texto que sabes que es ya, ¿no? Sabes, ya con eso se aprende todo, ¿no? Entonces, yo creo que se nos está yendo la cabeza a un tema muy marketingiano y bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? Que lo podemos llevar en el día a día a nivel práctico. Pero claro, nos faltan casos de uso. Y alguno dirá, pero, ostras, lo que tú tienes yo lo quiero. No, ahí sí que entra a lo que lo tienes que adaptar a tu despacho, con tu filosofía, con tu PROM, con tus datos, ¿no? Esta es la parte bonita. Y tenemos un montón de ideas que se nos ocurren, más que antes de empezar la entrevista, ¿no? Hablaba contigo el que hay una frase que a mí me gusta mucho. ¿Y si probamos esto? ¿Y si probamos lo otro? Y hacer prueba-error. Entonces, esta mañana, después del evento de ayer, decía, voy a poner a mis compañeros. Lo voy a hacer en el centro de innovación, porque ahora estamos en renta, etcétera. No quiero tocar las narices a los compañeros, también hay que buscar las épocas de innovación, ¿eh? Así que yo creo que hasta agosto ahora mismo no estoy yo para apretar mucho. Digo, pero bueno, en el centro de innovación quiero que hagan ellos sus propios agentes, ¿sí? Entonces les voy a dar, primero les voy a hacer un ejemplo de cómo hacerlo y quiero que ellos lo hagan y a partir de ahí que vayan surgiendo dudas y vayan surgiendo ideas. Y yo creo que ahora tiene que haber momentos, yo qué sé, los viernes en el despacho, que digamos, chicos, de 10 a 11 vamos a hacer agentes, imagínate. Y habrá premio, ¿no? Pues a aquel grupo, a lo mejor puedes hacer grupos de 3, 4 personas y en laboral, pues a lo mejor aquí depende del tamaño, ¿no? del despacho. Y yo qué sé, pues con un copilot, con una base de datos, incluso les puedes dar tú un par de Excel que ya haya datos, para que no tengan que estar ahora haciendo APIs ni nada, y que hagan los temas, los PROM, y luego tú haces de cliente, ¿vale? Para ver en qué se han equivocado, si han alucinado, si no han alucinado. Entonces, creo que tenemos un momento bonito de traer unas Coca-Colas, traer una bebida, lo que sea, y un poquito allí para picotear y jugar un poquito, hacer eso y a lo mejor es la forma de aprender que tenemos ahora, ¿no? El hacer esos momentos de ocio. Al final aprender jugando es como más se aprende, ¿no? ¿Sabes? Y si eres capaz de incentivar un poco a que haya creatividad también dentro de lo que es el despacho y que sean equipos diversos, ¿no? Porque yo creo que para el tema de la IA es muy importante la diversidad de pensamiento.
¿no? Oye, que lo que tú le vayas a pedir a ella, si se lo pide otro, se lo va a pedir de una forma distinta. Pues si a lo mejor combinando un poco la conversación entre ambos le pide si puedes montar un buen prompt, pues a lo mejor la respuesta es muchísimo mejor, ¿no? Eso es. Por eso estuvo aquí Javier de Accenture que nos lo decía, ¿no? Que lo que era la guerra de prompting, que estaba divertido, ¿no? Decir, oye, vamos a ver quién prontea mejor. Entonces él ponía una imagen en la pantalla. A ver quién la hace, ¿no? Y a ver quién es capaz de, con el prompt, hacer la imagen que más se aproxima a esa imagen, ¿no? Pues ahora con los agentes IA. Y además ellos tienen el negocio. Si es que al final el que está en el día a día con el cliente sabe las preguntas frecuentes, sabe lo que le va a ser útil. ¿Cuántas veces en los departamentos laborales no hemos dicho, joder, el programa laboral nos debería hacer un comparativo entre la nómina de este mes con la de nómina del mes anterior? Contratábamos allí al compañero que trabajaba en GTA, no me acuerdo ahora cómo se llama. Sergio. Con Sergio, y ¿no? En algunos despachos nos fue poniendo algún Excel que seguro que alguno todavía está utilizando. Luego viene el compañero y dice, pero si yo esto lo he hecho con una inteligencia artificial, con un agente IA, ¿no? Nuestro compañero Ricardo Morales de Sevilla, donde ya con la agente IA hace las diferencias. Pues eso es súper útil. Y antes tenías que tener a alguien que te montase SuperErce, que te lo conectase con el SQL, que además hiciese unas reglas para a su vez que te apareciera el empleado no sé qué. Y hoy en día eso está ya al alcance de cualquiera. Nosotros también tenemos un área de audiovisual, ¿no? Hacemos muchas nóminas para el sector audiovisual y son nóminas que son súper repetitivas, ¿no? Que de ahí un poco la tecnología para el tema de altas y bajas automáticas con Saltra, ¿no? Y aquí estamos haciendo también pilotos de ver cómo podemos automatizar un poco todo este proceso, ¿no? Porque a nosotros nos mandan para dar 200 altas para mañana o para el domingo por la tarde y las tienes que dar. Y luego las tienes que coger, dar de alta, meterlas en la aplicación, el software el software de nómina. Es un proceso repetitivo, tienes que calcular la nómina, que son nóminas de muy poquitos días. O sea, es un proceso repetitivo manual, ¿no? Y bueno, ahí estamos explorando también un poco la parte de ver cómo la parte de ella nos puede ayudar. Pues mira, vi los compañeros de Zucchetti que compraron Altai, cuando estuvimos viendo todo el proceso de agentes IA que habían hecho para su programa laboral, me mostraron, yo creo que estaba en versión beta, lo tenían definitivo ya, para macroempresas de estas que necesitan dar 100 altas porque son de audiovisual o son de catering. Para eventos en el Bernabéu. Sí, para eventos. En el Bernabéu, cada vez que hay un partido, se dan de alta más de 1.000 personas. O sea, para gestionar más de 1.000 personas. ¿Y se dan de alta para qué? Para 4 horas. Claro, pero yo no voy al trámite del alta, ¿eh? Porque no, alta, porque tenía que hacer todo. Sí. Y nómina. Contrato, eso. todo Entonces, el proceso. Tenían una aplicación, ya tenían un vertical hecho ya montado, que era como al final lo que tú dices, 1.000 personas a lo mejor para un partido de Bernabéu. Estoy seguro que hay 800 que son las mismas los fines de semana que juegan, ¿no? Entonces no tienes que volver a decir Pepe, Juan y tal, ¿no? Entonces ya lo tenían montado para decir, mira, ya tienes una base de datos de esos 1.000 empleados, a lo mejor 1.000 empleados en un partido, ¿no? Te poniendo un ejemplo, pero a lo mejor hay unas 1.300 personas que normalmente están ahí siempre, más las que vaya viendo no va. Da igual, ya tienes la base de datos. Pues lo único que hacía, en este caso la empresa, es decir, desde allí ya, una vez que los marcaba, ya directamente le llegaba un correo electrónico al empleado, decía si podía o no podía, y automáticamente ya por detrás no había que hacer nada, de nada. Ya automáticamente, tú decías, acordar el partido, ¿no? Entrada, salida. El cálculo de la nómina, ¿y dónde está el...? ¿no? Eso es. Entonces, una vez que ya hacías eso, que ya tenías la base de datos de todos los empleados, simplemente era marcarlos o dar de alta a los nuevos y ya enviabas el proceso administrativo, ¿no? Ahora tienes que llamar a esos 1.000 de si pueden o no pueden, que esa es otra. Hay un trabajo de gestión interna detrás. Vale, ya tienes esa información. Y automáticamente... Claro, lo que tú dices, hay que hacer alta, pero luego hay que hacer la baja, hay que hacer la liquidación, hay que hacer el documento de no sé qué, no sé cuánto, pues nada, todo eso ya lo generaba todos los documentos con el cálculo de la nómina, con el IRPF, con el documento, no sé de laboral, pero todos los documentos que van añadidos y ya automáticamente le decía al empleado, toma, ya tienes allí, sin haber intervención humana de ninguna asesoría y de nada, porque es un trámite de alta, baja, son temporales. Y, oye, me encantó
porque es verdad que fuimos primeros en unas fases de altas, bajas, trámites, es complicado. Sí, pero esto lo proporcionaba el propio RP laboral, y sin meter herramientas por medio. Claro, nosotros toda esa fase de llamamiento, porque tú estabas haciendo llamamientos fijos discontinuos, toda esta la tenemos totalmente automatizada con Saltra. Tú lanzas el proceso, te dice, oye, tengo estas 500 personas, pues esta, o las lanzas todas, o dice, lanzo las 50 primeras, la lanza y la persona automáticamente, la persona le llega un mensajito al móvil y le dice, yo te confirmo, y automáticamente se genera el proceso de alta y el contrato se genera todo automático. Lo que no tenemos es la parte que ya lo tenemos sincronizado en este caso con SAGE, para que los datos vuelquen a SAGE y de SAGE ya se calcule el proceso de nómina. Claro, pero ya el proceso de nómina hay que hacerlo. Lo hace el técnico de nóminas, ¿no? Bueno, ahí luego entra la parte salarial de salario, que no es fácil, ¿sabes? Es decir, esta persona cobra tanto, a lo mejor tiene tanto de dieta, tanto de desplazamiento, que si ha tomado comida, no comida, o yo no sé, o se le paga el taxi, no, o sea, un poco todo el proceso de gastos que se generan dentro de lo que es el sistema, que sea una evolución que se tiene que también que automatizar 100%, ¿no? El tema está que ahí dependemos un poco de este tipo de software de cálculo de nómina, que como sabes son bastante cerrados, ¿no? Y bastante complejos. Bueno, yo creo que ahí ya lo demostraron, ¿no? Equipos como Zucchetti, que están apostando ya por tener proyectos más cloud, más de API, más de agente. Tenemos otros que iremos viendo de aquí a medio plazo, pero está claro que los RP laborales, locales, tal como los entendemos ahora, que necesitan la intervención humana, ¿no? Es decir, el proceso lo puedes automatizar hasta que dices, y ahora hay que hacer la nómina, ¿no? Ya hay que hacer el cálculo, ya hay que... Eso es lo que realmente va a ser la gran revolución y la gran fortaleza, ¿no? Yo creo que se subieron primero todos los programas de facturación a la nube, ahora no sé cómo van a ir evolucionando con todo el tema de la IA, y el siguiente es laboral, pero claro, laboral tiene una complejidad... En España más de 1000 convenios, ¿eh? Claro. A ver cómo gestionar esos 1000 convenios colectivos. Eso es. Y hacer cálculos masivos en la nube, no están preparados los programas. La nube en programas masivos, por eso casi todas las empresas que necesitan mucho volumen de facturación se suelen ir a un SAP, se suelen ir a un Dynamic por los procesos de cálculos masivos. Es muy jodido, ¿eh? Sobre todo nosotros dejamos la máquina funcionando, ¿eh? Nosotros tenemos clientes muy grandes de miles de empleados, y tú dejas la máquina trabajando porque es así. Eso es. A nivel de... Bueno, ya hemos visto IA en el sentido de agentes, que vamos a necesitar muchos casos de uso. Y a nivel del sector, ¿cómo lo ves? El impacto de la IA en el sector, los crecimientos que estamos viendo de fondos de inversiones que están entrando. El sector está un poco revuelto, ¿no? Al final... Aquí parece que si no eres grande no eres nadie. Claro, eso es. Hay mucha integración, es normal, ¿no? Al final estamos en un sector súper atomizado que habrá... Bueno, yo más que integraciones, yo discrepo en una cosa, ¿eh? Lo que están habiendo es gente que está vendiendo para la jubilación. Claro, no podemos equivocar a la gente tampoco. La gran mayoría. Nosotros nos conocemos de más de 15 años. O sea, que ¿cuántos años nos quedan más? Es decir, oye, pues tienes que tomar una decisión. O tienes sucesión y quieres que alguien suceda a la compañía, o la profesionaliza, o tienes la oportunidad de venta. Entonces, cuando tú estás en un periodo de madurez, pues puedes tomar la decisión de venta, que es una decisión perfecta y lógica, ¿no? Porque si no vas a destruir valor, ¿no? Salvo que haya equipo interno que se quiera quedar con el despacho profesional, que puede ser otra opción, y que la hay, que eso ocurre, ¿no? También, ¿no? Ocurre. Bueno, pues hay ahora mismo una mayor competencia en la venta del despacho, ¿no? Y es un sector que es atractivo, ¿no? Yo creo que es atractivo, ¿no? Que la IA va a generar muchas economías de escala, ¿no? Estamos hablando de unos ratios de EBITDA del 15-20%, ¿vale? Con los ingresos recurrentes. O sea, tú tienes ingresos recurrentes y estos niveles de EBITDA. Pues al final hay fondos que son atractivos, ¿no? Además, se están apalancando en las propias compras para financiar y hacer que el sector pues se esté concentrando, ¿no? Que de hecho en España somos de los países de la Unión Europea que más número de despachos profesionales tenemos. Si con estadística ponte que haya 60.000, de esos 60.000 le quitas la mitad, que son los socios, yo creo, del despacho, que también están ahí, pues que haya 30.000 despachos, es que estamos hablando de una barbaridad de despachos profesionales. No hay muchas ineficiencias, no se pueden generar muchas economías de escala si se hacen unas integraciones buenas, ¿no? Y ahora mismo en el sector pues ya sabe que hay muchos jugadores, ¿no? Pasa que no sé si cuando un fondo de inversión busca rentabilidad, lo que no sé si
estamos poniendo el foco adecuadamente, ¿no? Yo hice una reflexión, creo que ayer o antes de ayer, dentro del club, en el grupo de Slack, donde creo que nos hemos focalizado mucho en el producto, ¿no? Parecía que si ya tenías un OCR, tenías un programa de facturación, tenías tal, ¿no? Y hay gente que todavía piensa que por tener ciertos satélites ya tiene el despacho preparado para el futuro, ¿no? Eso para mí es poner un foco erróneo. ¿Hace cuántos años que tenemos OCR? ¿Sabes? Que al final el OCR dices, ¿sabes qué es el OCR? ¿O qué es un agregador bancario? ¿Hace cuántos años lo tenemos? No, al final, bien es cierto que hay muchos despachos todavía que no tienen ni OCR, ni agregador bancario, ni el autodesk de turno, ¿sabes? No lo tienen. Y los que estamos ahí un poco desde todos estos años, bien es cierto que llevamos una serie de años con poca evolución. Porque no hay mucha novedad. Ahora con la IA, pues estamos todos revolucionados con el Easy, que has comentado antes, ¿no? Oye, ¿y si hago esto y si hago lo otro? No, yo creo que eso va a ser la revolución importante dentro de lo que es el sector, la parte de la aparición de la inteligencia artificial. Pero todo este otro tipo de tecnologías, bien es cierto que nos están ayudando. Y luego ahora cuando llegue la factura electrónica, no Verifactu, ¿no? Sí. Verifactu nos va a ayudar a digitalizar muchos procesos, porque ahora está claro que todos nuestros clientes tienen que tener un programa que esté homologado, ¿no? Eso te va a ayudar. Y luego ya cuando llegue la factura electrónica, ahí yo creo que ahí sí se va a producir una revolución muy grande, ¿no? Porque al final van a poder viajar ficheros, ¿no? Y todo el mundo va a tener la facturación electrónica, ¿no? Y eso va a hacer un cambio. Pero fíjate, y aquí está el gran debate, y es lo que pongo encima de la mesa, de que cómo nos han ido llevando hacia el foco de productos, y yo creo que un despacho, no porque lo tengas un X herramientas, ya, bueno, prueba de lo que tú dices, ¿no? Llevamos un montón de años y no eso, a lo mejor ahí el que no lo tiene está facturando lo mismo que tú, o está ganando lo mismo, vale, otros procesos, de otra forma, etcétera, etcétera, pero que no ha sido... Pero no tienen crecimiento, son despachos muy pequeños. Son despachos pequeños, son los que están en la gama entre 1 y 10 trabajadores, que hay 20.000 despachos, ¿sabes? Pero no he visto que haya más calidad en el servicio, no he visto que haya... Vale, sí, son herramientas, pero es un despacho que está o se ha focalizado ahí. Y yo creo que el giro es totalmente diferente. Y la IA lo que ha venido a decir, oye, que sí, que podrás tener 4 herramientas, pero que esto va hacia otro modelo, ¿no? Entonces, puede haber crecimientos, ¿no? O integraciones, etcétera, en ese punto de vista de somos más grandes haciendo lo mismo y con mucho foco en producto. Y yo creo que ahora la IA creo que sí nos va a ayudar a decir, no, es que ahora ya da igual si eres grande o pequeño, ahora sí puede apostar por la calidad. Para mí la IA es la escalabilidad, es decir, si antes éramos 50 y nos juntamos y somos 100, ¿ha ganado en calidad? Yo todavía no he visto que realmente la integración y el ser más haya ganado en calidad. Eso no quita que haya gente buena. En calidad no ganas, pero ganas en economías de escala, ¿no? Al final... Eso es otra cosa. ¿Sabes? Que es ahí donde está un poco la... Pero ahora la inteligencia artificial sí te puede ayudar a decir, no, es que yo ahora da calidad. Pero claro, al venir la inteligencia artificial ya no necesita ser 100 personas. Claro, eso te iba a decir, un despacho ahora que tenga 700 personas, nosotros con 50 le podemos dar una vuelta, podemos... Total. Cambiar, ser más competitivo, ¿sabes? Por eso la IA tenemos que ver cómo somos capaces de meterla dentro de nuestros procesos. Eso es. Dentro de nuestro núcleo de personas, que no tengamos miedo a tener un agente ya. ¿Sabes? Que no tengamos miedo. Tenemos que tenerlo. Es que no nos queda más remedio que tenerlo. Yo creo que vamos a encontrar startup o casos de éxito o despachos que van a girar muy rápido, pero claro, los pequeños pueden ir ahora a girar muy rápido con la IA. Despachos más grandes tienen unos problemas de endeudamiento, tienen unos problemas de personal que hay que resolver, de generaciones, de gente que se jubila, de un montón de cosas. Pero ahora, un despacho, vamos a decir pequeño, que tenga cierto tamaño, ¿no? Creo que puede tener una ventaja competitiva sin pensar en el crecimiento de personal brutal y sin tener que tener un ejército de técnicos. Estamos hablando de sabiendo prontear bien, sabiendo jugar con herramientas y crear equipos de alto rendimiento, puedes estar compitiendo muy, muy fuerte. Y esta es la parte de escalabilidad que antes necesitabas o dinero o necesitabas... Porque el conocimiento está ahí. El conocimiento lo tenemos aquí. Eso es. El conocimiento está aquí. Entonces, como tenemos el conocimiento, pues y con nuestro conocimiento y el conocimiento, el resto del conocimiento mundial que lo tenemos ahí, pues podemos pasar de ser generalistas, como yo también digo que a veces somos, ¿no? Más de un despacho bastante generalista, ¿no? Que aportamos soluciones generales a nuestros clientes, pero hay determinadas soluciones particulares
que siempre tienes que ir a por ella. Tienes que ir a por ella. Pero ahora mismo no, con tu conocimiento, tú eres capaz de analizar o hacer un diagnóstico, o hacer una documentación, o hacer un informe X, o analizar un contrato X, porque ya tienes la base del conocimiento. Y con la IA te está dando esa especialización. Y voy a poner otra cosa encima de la mesa, que también creo que va a ser muy interesante. Hasta ahora, cuando hablas sobre temas de compraventa de despachos, no es más que comprar a otro que hace más o menos lo mismo, pero que se crean economías de escala, etcétera. Incluso cuando hablas con gente y dices, ya, ¿cuánto se paga? Más de 2, imposible. Aquí lo único que se paga como máximo es entre 1, 1,5 y tal. Vamos a empezar a ver en el sector menos compras, quizás, en esa línea de ser más grande, por economía de escala, espérate que hay un despacho que son 6 personas que han creado unos agentes de puta madre, donde esa compra no va a valer a 1,5, pues no, hazlo tú, y a lo mejor la vas a tener que pagar a 3, pero ahí ya estás comprando... Porque estás comprando escalabilidad. Exacto. No estás comprando algo, estás comprando escalabilidad. Eso, por eso digo que va a haber ahora gente desde abajo que sí que puede poner en valor, porque tú te has tirado, como yo, 20 años para tener 30, 40, 50 personas y que al final que te digan que eso solo vale 1,5 o 1 y con todo el know-how, vale, perfecto, pero ahora va a haber despachos pequeños que lo van a hacer muy bien en saber manejar las herramientas y se van a poner en un pequeño valor. Es decir, ahora sí nos podemos convertir en un pequeño, sí se va a poder convertir en una startup si saber moverse rápido. Ya lo estamos viendo, ¿no? Hace una semana OpenAI compraba una empresa de, no sé si se llama Surf o algo así, que es de Bytecoding, que es de, bueno, para comer a todo el mundo, pues con código, ¿no? Pides con un prompt y dice OpenAI, yo no tengo tiempo. Compro esta empresa, nos habrán pagado 3.000 millones de euros, una barbaridad, para realmente salir. Pues ahora yo creo que ahí va a haber una oportunidad y va a haber empresas pequeñas o que no van a querer vender. A lo mejor están creando la nueva startup del sector, es un nivel pequeño, ¿no? El grande ahora mismo va a estar en otras guerras. Hay fondo, hay que dar rentabilidad. Cuidado, que hay una serie de cosas interesantes. Es que la IA va a poner todo patas arriba, ¿eh? No sé qué opinas. Sí, es así. No hay, la IA lo que te da la oportunidad de que tu negocio, tu modelo de negocio va a ser muchísimo más escalable. Y no ya a nivel nacional, incluso puede ser escalable a nivel internacional. ¿Sabes? O sea que entonces es un punto que si somos capaces de adoptar bien la IA, lo vamos a tener, y si la adoptamos en el muy corto plazo, bueno, pues a lo mejor puede llegar ese fondo de inversión para el cual puede ser atractivo, o a ti te interesa pues crecer de una forma más solitaria, ¿no? Pero que ante eso, bueno, ya depende un poco de las valoraciones y de cómo se plantea pero todo. Los agentes IA, va a ser tanto cultura maker, donde ya no vas a comprar agentes IA de fuera, es que lo vas a coger tú y lo vas a hacer tú, porque va a ser muy sencillo. Oye, que cuando tú me vengas y dices, ¿cuánto facturáis? Tanto. ¿Cuánto soy? 1.000, ¿cómo que 1.000? Sí, mira, tengo 10 empleados, pero tengo 990 tengo 900 y pico agentes IA aquí formados, tengo la de Dios. Es que eso va a suceder. ¿Cuánto vale esa empresa? ¿Cuánto valen esos agentes que ya los has conectado aquí? Yo estoy viendo proyectos en el sector de despachos más o menos pequeños, conectados con base de datos que ya han creado con el Copilot, etcétera, etcétera. Digo, ostras, es que eso es una empresa de software. Y con sus clientes, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que de esto hablaremos mucho porque ahora estamos en la fase inicial, pero lo que vengo a decir es a la gente que nos escucha que a lo mejor ahora es cuando tenemos las oportunidades fuertes, que antes lo único que hacíamos era estar trabajando toda la vida para venderlo a facturación, ¿no? Y a lo mejor ahora hay oportunidades muy buenas de tú ser escalable, de tú sacar más rentabilidad, con menos jaleo, pronteando esos agentes. Yo es que veo muchísimas oportunidades, ¿eh? Muchísimas. Y según vas profundizando, yo lo decía también en el grupo de Slack, cuanto más profundizo, más me ilusiono. El easy, ¿no? Sí. Y si hago esto, pues si hago esto, puedo llegar aquí. Si hago aquello, pues puedo llegar allí, ¿no? A veces mejor no encender, apagar YouTube, no pensar más y pensar y poner música, ¿no? Y poner Spotify, que te ponga música y te desconecte un poquito. Así es. Oye, tengo una pregunta. ¿Eres de los socios directores que te remangas un poco en tu tiempo libre para probar las herramientas o intentas quitarte el muerto y que sea otro subcontratarlo? ¿Te gusta cacharrear? ¿Qué opinas? ¿Tú qué crees?
Tengo dudas, ¿eh? Incluso venía en el coche y digo, como siempre te veo tan elegante, que si estoy aquí, estoy allá, estás en todos los salados, digo, esto no tiene tiempo para eso. Sí, me gusta cacharrear. Soy el primero que cacharreo. ¿Sí? Suelo ser el primero, sí. Aunque ya hay gente de Madon también que tiene a Jesús tiene un poco ese espíritu, ¿no? Hay que le da caña también, ¿no? Pero sí le dedicas tiempo, ¿no? A remangarte. Le dedico mucho tiempo. ¿Sí? ¿Sabes? Le dedico mucho tiempo. ¿Sabes? Si yo tengo un rato libre, en vez de a lo mejor ponerte una serie en Netflix, te pone a un vídeo de YouTube que te está ya volviendo un poco loco, ¿sabes? Lo que intentamos un poco es trabajarlo. Más de un fin de semana con Jesús sí que chateáis, ¿no? Sí, a veces sí. Y más de 2 también. Mira esto, mira lo que he hecho. Bueno, Jesús es otro friki también, ¿eh? Sí, es un friki. Saludos aquí a Jesús. José María, para terminar, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, que es que para ti la felicidad, ¿qué te da la felicidad, aparte de tu Real Madrid? ¿Qué me da la felicidad? Bueno, el Madrid ahora nos tiene un poco castigados. Bueno, ya viene Xabi Alonso el año que viene, ya se acaban todos los males, ¿no? ¿Qué te parece como entrenador? No, me parece... Simplemente con la despedida que le hicieron el otro día, ya tiene que tener algo que es distinto. Bien, es cierto que ha ganado también mucho, ¿no? Siendo muy joven, ¿no? Y la verdad que es una persona con principios, con valores. Fue una persona que se enfrentó a la agencia tributaria. Cierto. Y le dieron la razón, ¿no? O sea, que fueron de los que tienen principios, tienen valores, tienen criterios, ¿no? Yo creo que son el tipo de perfiles que son muy humanistas, que le viene muy bien al Madrid, como Ancelotti, como Zidane, como este tipo de es curioso, ¿no? Al final la buena gente triunfa, ¿eh? Casi siempre. Sí, casi siempre. Sí, no, hombre, sí. El que triunfa bien con constancia y con otra serie de cosas, ¿no? Sí, es así, eso es. Y me preguntaban la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues estar aquí hoy, por ejemplo, ¿no? Porque quiero, ¿no? Pues al final la libertad, ¿no? Yo creo que la libertad es decidir tú mismo, ¿no? Lo que quieres hacer, ¿no? Yo creo que eso es ser feliz, ¿no? Porque si tú no puedes decir lo que quieres hacer, la felicidad no llega a ser plena, ¿no? ¿Sabes? Y tomar decisiones y que luego te respalden y te apoyen, pues eso es felicidad también, ¿no? Tener la familia, el equipo, bueno, pues yo creo que esos son los compañeros de trabajo, ¿no? Los colegas del sector, ¿no? Que yo creo que todo este tipo de caldo de cultivo alrededor pues hace que seas feliz, ¿no? Y que disfrutes un poco con lo que estás haciendo. Mira, me alegro mucho que digas eso, porque siempre que hemos dicho felicidad la gente se lo ha llevado a la familia o a los amigos, y tú has metido un factor que estoy plenamente de acuerdo contigo, que metes a los empleados, metes a los compañeros, metes a también incluso relaciones que tienes, ¿no? Es decir, que es nuestro día a día, macho. Si es que estamos todo el día metidos en la empresa. Si es que, ¿no? Se suele decir que tratas más con los empleados o con tu entorno profesional más que casi con la familia, ¿no? Dan más horas, está claro que dan más horas, ¿no? Sí. ¿Te da la felicidad el despacho? ¿O te da más disgusto? No, hombre, felicidad, ¿no? Te da mucha felicidad, ¿no? Bien es cierto que te genera mucha tensión, hay momentos que son mucho tensión, estrés, ¿no? Que a mí me lo notan enseguida, ¿no? Cuando yo estoy estresado, llego a la oficina, me lo notan, que a veces me mandan a casa. ¿Sí? O sea, dicen... Date una vuelta. Vete. O sea, que eso basa en la confianza, en esa felicidad, ¿no? ¿Pero qué te saca de quicio? ¿Qué cosas son las que cuando llegas al despacho te ponen de mal humor? Pues, no sé, que haya llamado a un cliente y no se lo haya atendido. Por ejemplo, esa atención, ¿no? O que alguien me llame a mí y se salte a otra persona. No porque me llame, porque me da un poco igual, ¿no? Que se salten los procesos. Sí, que no se lleva a cabo ese tipo de procesos. Oye, que si vamos a mirar la imputación de horas, haya 3 personas que no han imputado horas. Joder. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, porque en eso se basa nuestro modelo de negocio, ¿no? Son ese tipo de pequeños. Más que los errores a mí no me preocupan, porque nadie comete un error porque quiere, ¿no? Porque eso no sería cometer un error, eso sería hacer algo a propósito para hacer daño, ¿no? Entonces nadie comete un error, entonces, bueno, pues eso no me preocupa, ¿no? Y si tienes que pagar algún tipo de sanción o algo, nosotros en ese aspecto lo asumimos siempre, no hay ningún tipo de problema de represalia en ese aspecto, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Alguna vez también ha habido un debate en plan de ¿y descontáis las sanciones a los trabajadores? Digo, no, eso es un error. Es un error total, sentido. Les vas a meter miedo y la gente te va a decir que no, que entonces no se va a complicar. Estoy de acuerdo contigo. Y es verdad que tiene que haber como unas reglas mínimas en el despacho. Nosotros somos muy de procesos, ¿eh? Tenemos proceso para todo. Y al final, como tengan muchos procesos, te terminas enfadándote porque todos los procesos no se van a llevar a cabo, pero tiene que haber unos mínimos, ¿no? Y yo creo que aquí también hay que involucrar al despacho y decir, mira, imputaciones de grano negociable.
esto no es negociable, ¿no? Y es un poco lo que a veces dices, joder, no podemos estar fallando en estas cosas básicas, ¿no? Nosotros hemos tenido problemas a veces, incluso los tenemos a veces, lo que tú dices, ¿no? No contestar un email a estas alturas. Claro. Es como, no. Y además con clientes que no quiero hacer diferencia entre clientes, ¿no? Pero hay cosas que es como... No, pues a mí, yo te digo, no hago diferencia de clientes, ¿eh? A mí me da igual el cliente más pequeño, el cliente máximo, más importante es el despacho. Si ellos te ponen un mail y no se contesta ese email y ponen otro mail, oye, por favor, tal, y luego te ponen en copia, joder, no tiene sentido. Esos son de ese tipo de cosas que no tienen sentido. La verdad que ocurre muy poco, ¿no? Ocurre muy poco. Me estresa más, no sé, oye, que vamos con un cliente súper grande y que vamos a cogerle y estoy ahí un poco en el límite, que si sí, que si no, oye, ¿cómo enfocamos esto? ¿Cómo trabajamos esto? Pues a mí me genera... te revoluciona un poco por dentro, ¿no? Y ahí lo que quieres es que tu equipo te siga, ¿no? Y que te dé toda esa confortabilidad para poder ir, no, tomar decisiones estratégicas. Oye, que a veces que tomas decisiones estratégicas y yo quiero que mi equipo me diga que sí. Y si me dicen que no, me tienen que razonar por qué no. Y si es que no, pues que no. Pero necesito ese tipo de confortabilidad y esos son los momentos que más... ahora, por ejemplo, con la parte de IA, hoy estamos con mucha polémica de la IA, que sí, que si no, que cómo, que tal, igual. Mira, vamos a parar un poco todo lo que tenemos, vamos a hacer una auditoría. Vamos a hacer internamente una auditoría nosotros y vamos a poder ver un poco dónde, cómo y cuándo podemos un poco trabajar la parte de IA. ¿Qué debate estáis teniendo internamente? Pues de cómo que si todo el mundo tiene ChatGPT, que si vamos por ChatGPT o vamos por Copilot, que no sé, que son muchas decisiones que si podemos chutar un contrato a eso para que no analice y lo trabajamos dentro de ChatGPT, si sí, si no. Hay muchas cuestiones que estamos en esa fase de debate. Oye, que si email, oye, pues antes de contestar un email, oye, pues... este tipo de perfiles tienen que pasarlo por ChatGPT porque si no, no queremos que contesten este tipo de email. O no sé, hay muchas cuestiones que se ponen encima de la mesa, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, por eso quiero tener una estrategia clara, ¿no? Tener un protocolo claro, aunque luego lo vayamos cambiando, pero que si no, eso te genera una cierta ansiedad. Pero eso nos pasa por ir tan rápido. Ya. No somos conscientes de que vamos muy rápido respecto al sector, ¿eh? Y esto también pues, nos crea esos debates que el sector todavía está probando el ChatGPT, no todavía estamos con temas legales, ¿no? Ahora ya con reglamentos. Hay un videoblog que sacamos ahora que también va a explotar la cabeza de ser conscientes y hay plazos, ¿eh? Porque antes del 12 de agosto vamos a tener que poner algunas cosas en marcha, vamos a tener que formar a los empleados porque va a ser una obligación, etcétera, etcétera. Entonces, el ir rápido... Está claro que la formación, eso tiene que ser también algo que tenemos que ir a ello, ¿no? Pero primeramente tenemos que tener claro qué es lo que queremos. Cuando tengamos claro qué es lo que queremos, tenemos que dar formación. ¿Sabes? Si tiene que ser así, formación interna o externa o mixta o ver un poco cómo podemos formar. A la gente también le tenemos que quitar un poco esta ansiedad de cómo utilizarla ya, porque a todo el mundo estamos hablando continuamente de la IA y están como... que no saben un poco cómo abordarlo, ¿no? Total. Oye, pues muchísimas gracias, José María, por estar aquí. Muchas gracias a ti, José Pedro. Y nos seguimos viendo. Pues nada, seguir ahí dándole fuerte al despacho. La verdad es que eres un despacho que siempre que he preguntado a compañeros siempre han hablado muy bien de ti, y así que enhorabuena. Por cierto, suscríbete si todavía no lo has hecho a este videoblog y así nos vas a animar a seguir haciendo estos contenidos y trayendo a invitados, pues de los cuales siempre pues, podemos aprender mucho para luego aplicarlo en el día a día en el despacho profesional. Si te ha gustado el videoblog de hoy, dale like y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.